uno se pregunta, ¿y dónde están los padres? Porque la música urbana no es mala porque sea urbana. Si ser pastor es tan remunerativo, como muchos pintan, ¿por qué no se meten a pastor? Bueno, señor, y donde nos encontramos con el pastor José Ramón Roa. Para mí es un honor y un placer de tenerlo aquí con nosotros en el Arca Field. Pastor, bienvenido. Buenos días a los seguidores de este canal de YouTube, el Arca Field. Es para mí un placer y un gozo, pudiera decir, poder participar en este espacio contigo. Y aquí estamos como un servidor más. Muchas gracias. Pastor, en el día de hoy, ¿cómo usted se siente? ¿Cómo está esa energía? Bien, porque lo primero es al estar vivo, y si estamos vivos, y a eso se añade que estemos saludables, pues debemos dar gracias a Dios y estar contentos con eso, si hallamos cómo desenvolvernos. Asimismo, pastor, ¿cuál es su nombre completo? El nombre completo mío es el que la gente conoce, José Ramón Roa, añadiéndole el apellido Ogando. Dos apellidos de acá de las Matas de Farfán y de muchos otros pueblos aledaños de acá, como es El Cercado. ¿Tiene mucho usted viviendo aquí en Las Matas? Yo nací acá en las Matas de Farfán, nací en un campito llamado Los Derramaderos, perteneciente a la sección Pajonal. Es la primera sección cuando uno, si viene desde el este, es decir, si viene desde San Juan de la Maguana hacia acá. Por ahí que entramos. A los 3 años vine por algunas circunstancias a las Matas de Farfán, específicamente a la calle Arzobispo Meriño número 12 en ese entonces. Es una calle que choca con el mercado público de acá y ahí nos criamos. Puedo decir que casi en el centro del pueblo. En ese entonces era casi periférico eso ahí. Pero eso fue en los años, yo tendría cuando eso, unos 3 años y algo, sería para los 60 y casi los 70 por ahí. ¿Cómo empieza usted su carrera de locutor y también de profesor a la misma vez? Yo fui profesor primero y claro, naturalmente fui estudiante, muy dedicado y consagrado a mis estudios, pues en ese entonces estaba la escuela normal Urania Montaz, que es decir, cuando yo estaba ya cursando los últimos cursos o haciendo los últimos cursos del bachillerato, ya estaba funcionando la escuela normal Urania Montaz en San Juan de la Maguana. Era una serie de escuelas que se habían puesto a funcionar en algunas localidades del país, como en San Cristóbal, Américo Lugo, y estaba Levaristo, no recuerdo el otro nombre, pero ese funcionaba en San Pedro de Macorís. Y en San Juan de la Maguana teníamos la Urania Montaz, que hoy se ha transformado en una escuela, en una universidad para formación docente siempre. Entonces, recuerdo que la noche anterior iba un grupo de jóvenes de mi barrio, del sector, y yo no estaba en eso, pero me dijeron, vámonos José, vamos para San Juan de la Maguana, vamos a examinarnos para maestro. Yo no estaba, pero me metí en el coro. Sí, sin ningún papel ni nada. Cuando llegué allá, el director era Israel Bautista en ese entonces, y era una gran cantidad de jóvenes. Imagínate en ese tiempo, usted se enganchaba a la policía, a la guardia o a maestro. Las cosas no han cambiado mucho. Yo estaba ahí, entonces Israel dijo, los que no tienen papeles, que entren a esa aula. Y bueno, entramos unos cuantos. Usted fue el primero que entró para allá. Sí. Bueno. ¿Cómo entra José Ramón Roa a la radio y qué lo motivó a ser locutor? Bueno, a mí siempre, yo puedo autodefinirme como un aficionado de la radio.
Y empecé escuchando, seguía a los buenos locutores, a las buenas audiciones, los buenos programas de radio. Yo siempre estaba ahí al tanto, escuchando programas de televisión y seguía incluso emisoras de ondas cortas. Y estaba, porque me gustaba el asunto de la radio. Yo recuerdo que en mi vida de muchacho, yo cogía una cantina o algo y me la ponía en la cabeza y empezaba a hablar porque me gustaba escucharme cuando estaba hablando y a imitar voces de locutores que uno oía. Pues así me fue gustando. Entonces, luego de ser maestro, estaba en Santo Domingo y estaba escuchando una emisora y oí una promoción de una escuela de locución. Entonces cogí llama inmediatamente, me dijeron que pasara por allá. Cuando pasé, la persona me puso a leer, me escuchó, quedó impresionado. Y entonces ahí empezamos y yo me metí al asunto. Además de usted ser profesor y locutor, también es pastor. ¿Cómo se da eso? Bueno, yo primero, para ser pastor hay que ser cristiano evangélico. Y yo, siendo jovencito, yo tenía 14 años, creo que era, cuando acá en las Matas de Farfán vino una vez una avioneta predicando el evangelio. Hicieron, sí, eso fue en el 79. Hicieron una campaña, me recuerdo, en la cancha municipal, que era la única cancha que existía en las Matas de Farfán. Y mi mamá me mandó a traer unos dulces a un colmado que estaba cerca de ahí, del señor Martín, no recuerdo el apellido de Martín, pero Martín estaba cerca el colmado de la cancha. Y ahí entonces yo, cuando iba pasando, nos pusimos a escuchar, yo y otro amigo que también es locutor hoy. Nos pusimos a escuchar y a mí me encantó. Sí, desde ese entonces. Y luego, al paso del tiempo, ya recientemente, la gente vio que yo tenía ciertas condiciones de liderazgo. Y los pastores con los que yo estaba me enrolaban en actividades, me ponían a dirigir. Exactamente. Pues todo un proceso. Yo ya puedo decir que hace algunos 10 años de manera formal empecé a... Sí. ¿Es difícil ser pastor? Dificilísimo. Lo primero porque pastor no es una profesión. Hay gente que es pastor, no es una profesión. Pastor es una vocación y es un llamado. Un llamado de Dios. Entonces, si tú no eres llamado, no va a ser buen trabajo. Es un llamado donde tú renuncias a tu voluntad, a lo que tú quieras hacer, para aceptar la voluntad de Dios y para servir. Tienen que tener una vocación de servicio grande, de entrega y de sacrificio. También tiene que tener una capacidad, paciencia, soportar, aguantar. Y tienes sobre todo que tratar de imitar a Cristo, que es el pastor de los pastores. ¿Hay apoyo de la familia en el pastorado? En este caso sí, a veces no, a veces se dan circunstancias que no, pero en este caso sí. Es decir, y yo diría que no solo yo, sino mi familia. Porque, exactamente, te voy a explicar por qué. Porque no se puede ejercer, o es muy difícil ejercer el pastorado, cuando tu familia no te apoya, cuando no tiene el respaldo de tu familia. Puedo decir gracias a Dios que mi familia me apoya y que se integran y que exactamente el trabajo lo hacemos entre todos. ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo tengo, gracias a Dios, 4. Hay
3 varones y una hembra. La princesa de la casa. Sí, esa es la responsable de que sean tantos. Bueno, esa es la princesa. Ya Sí, usted sabe, sí. señor. Pastor, a ustedes los pastores lo atacan mucho. Hay personas que no son cristianos y siempre viven atacando, siempre viven juzgando a los pastores, que si se roban el dinero, que si se roban las ofrendas. ¿Son todos los pastores así o es solamente la gente por hablar? Bueno, lo que pasa es que la gente habla porque no conoce de lleno, aunque también pudieran hablar y que tengan alguna razón por gente que le haya dado ese motivo. Porque, como te dije ahorita, ser pastor para mí en lo particular es un sacrificio. Hay de cosas que yo me he abstenido de ser por mi condición de, primero de cristiano y después de pastor. Por ejemplo, ahora mismo hubo un proceso eleccionario acá de un gremio y yo había sido presidente varias veces en ese gremio y todas las veces que aspiré gané. Ahora me estaban diciendo, me sugirieron, no, que tú tienes que ir porque si tú vas, vamos a ganar. Y yo de unos días hacia acá he tomado la decisión de dedicarme en lleno a la iglesia y por eso no acepté eso. Otros me han sugerido, no, pero tú tienes condición para aspirar a regidor o para aspirar a síndico, lo que sea, porque la gente te acepta. Hay gente que tú tienes como algo que llama a la gente. Y yo le he dicho, no, yo no estoy en eso, no aspiro, no tengo aspiración de ese tipo. Y todo eso porque yo he decidido dedicarme. Mira, aquí en el pueblo donde nosotros vivimos, que es Las Matas de Farfán, sucede que si tú tienes un puesto de vender guineo y tú tuviste esa iniciativa, a los pocos días la mayoría ponen un puesto de vender guineo. Sí, porque como hay poca fuente de empleo y entonces te robaron la idea y todo el mundo quiere poner a vender guineo. Entonces, si ser pastor es tan remunerativo como muchos pintan, ¿por qué no se meten a pastor? Eso que dicen que es tan bueno. Déjame decirte que en el caso mío, mi esposa y yo aportamos sobremanera, es decir, más que lo que nos toca, para los gastos de nuestra congregación, que es una congregación pequeña. Nosotros aportamos para esos gastos y para las necesidades de algún hermano, algún necesitado. Entonces, no es un medio lucrativo. Hay gente que habla, pero yo pregunto por qué ellos no se meten a pastor. Ser pastor no es fácil porque a un psicólogo le pagan por ser psicólogo. Yo veo muchos psicólogos escolares que a veces están ahí en las escuelas esperando que vaya alguien a consultar. El pastor hace la veces de psicólogo, de consejero, de orientador, de guía espiritual. ¿Cuántos matrimonios se salvan por la labor de un pastor? ¿Cuántas vidas no caen en un suicidio, una depresión por la labor que hace el pastor? ¿Cuántas vidas se salvan? ¿Cuánta gente se libran del alcoholismo? ¿Cuántos hogares son restaurados, son reconstruidos por la labor del pastor? Entonces, son personas que no conocen mucho de lo que es el pastor o de lo que es el pastorado. Porque si fuera verdad que fuera remunerativo, entraran, ¿no es verdad? Entraran para. Es más, yo les invito a los que estén interesados y les aseguro que vamos a compartir las ganancias. Vamos a compartir las ganancias que tengamos. La primera es la vida eterna. La vida eterna. Oye, nadie puede ir al pastorado o al ministerio, cualquiera que sea, pensando en lo monetario. Si está pensando en lo monetario, no es pastor, no es evangelista, no es misionero, porque esto no es un negocio.
Esto es un asunto de Dios, es la obra de Dios. Y Cristo dijo que el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Él dijo, las aves del cielo tienen nido y las zorras tienen cuevas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Uno como pastor no puede pensar ir al pastorado como que es una fuente de abastecimiento. Y si alguien está pensando así, no tiene esa cualidad para ser pastor. Ahora bien, en el caso mío, como usted dijo ahorita, yo no solo, quizá lo menos que sea pastor. Yo he sido maestro, ¿no es verdad? Yo soy maestro, porque una vez tú eres maestro no deja de ser. Yo soy locutor, pero también yo heredé de mis padres el asunto de dedicarme a la crianza de ganado y cosas. Yo crío mis vaquitas. Entonces, yo no estoy, como hay muchos otros pastores que pueden vivir de otra manera. Pero si alguien se dedica al pastorado exclusivamente, la Biblia dice que no se le pone un bozar al buey que trilla, y que el que trabaje en el altar debe vivir del altar. El maestro cobra del sueldo de maestro, el doctor cobra por ser doctor, el ingeniero cobra por ser ingeniero y vive de eso. Entonces el pastor se va a morir. El pastor No tiene que comer, tiene que comer. Exactamente. Estoy de acuerdo, porque hay muchos pastores que se dedican mucho, siempre están más enfocados en los miembros de la iglesia. Como usted dijo, usted es maestro, pero si no fuera maestro ya como una profesión, usted es maestro como quiera porque es pastor, los pastores son todos. Ahora, óigame una cosa, a mí me gustaría que eso que atacan la finanza de la iglesia, porque no es solamente al pastor, es a la iglesia, porque son enemigos de la iglesia. No lo he visto atacando a la Cervecería Nacional Dominicana nunca, y ni a ninguna de esas casas licoreras. Y déjeme decirle que las estadísticas registran que hay un alto porcentaje de los accidentes automovilísticos que de por medio está envuelto el alcohol o cualquier otra droga. Entonces yo no lo he visto a ellos criticando, si es porque son buenos, porque son defensores, por una bondad que tienen. No lo he visto defendiendo o atacando a ninguna de esas casas. No lo van a hacer. No lo he visto atacando a la compañía tabacalera dominicana, ni a las extranjeras. No lo he visto atacando nunca a esas casas que se quedan. No lo he visto atacando las bancas, que en nuestro país por cada 25 metros lineales tenemos una banca, sin exagerar. Incluso en la parte rural, usted ve que hay, a donde quiera que hay una casa, hay una banca de apuesta. No lo he visto atacando nunca a esas bancas, que eso sí le sacan el dinerito a los pobres. Tú sabes lo que es una persona que lo único que tiene, con lo que pudiera comprar un huevo, va a jugarlo porque tiene la aspiración de que se va a... Sí, y nunca se saca. Cada día más pobre. Claro que sí. ¿Y el dueño de la banca? Millonario. Pastor, hay muchos jóvenes en la calle, menores de edad, tomando alcohol, sumergido en la droga, niñas de 2 y 13 años prostituyéndose. ¿Qué es lo que está pasando? ¿De quién es el problema? ¿De los padres? ¿De la sociedad que estamos viviendo hoy en día? ¿De la música urbana? ¿O el sistema que cada día está más peor y cada día más nos sumerge? Porque son jóvenes y nos preocupan. Entonces, los papás, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es la educación que le están dando a ellos? ¿Y qué la iglesia tiene que ver en todo esto? Oye, el problema fundamental está en la familia. La familia está en los hogares. Porque de esos jovencitos que tú dices que viste en la calle, uno se pregunta, ¿y dónde están los padres? ¿Dónde están los padres de esos niños? ¿Cuál es la formación que le están dando? ¿Cuál es el control que tienen de ellos? La situación que se está viviendo es porque hay un descuido, hay una falta del cumplimiento del rol
que debe desempeñar el padre como cabeza de la familia y la madre como también copartícipe y orientadora de esa familia. Cada padre debe ser responsable de su familia, debe orientar a su familia, la familia es el núcleo de la sociedad, es la sociedad más importante, la más pequeña, pero la primera, la más importante. Y todo lo que vemos que sucede en la calle, todo lo que vemos que sucede en la política, que sucede en cualquier otro grupo, las mismas producciones que tú dices que hacen en la música llamada urbana, es porque los valores, ¿dónde están? ¿Dónde están los valores? En la familia. No, me refiero a la familia. A la familia. Porque la música urbana no es mala porque sea urbana. Es mala, no toda, sino por el contenido de alguna de esa música. Porque hay temas cristianos que son del mismo género. Ha habido muchos problemas por eso. Pero yo estoy de acuerdo con eso, claro, porque la música es buena. ¿Qué es lo que daña? El contenido. El contenido. Pero en las iglesias no hay unos coros que más avivados y más dinámicos que algunos de esos coros que hay en la iglesia, pero tienen un contenido, bueno, exacto, un buen mensaje. Hay mucha gente que no quiere saber de la música urbana cristiana. Dicen que no es de Dios. Bueno, lo que pasa es que es la mentalidad de la persona. Sí, porque así fue antes. Antes, por ejemplo, una balada, había quienes no querían saber de una balada aunque fuese cristiana, porque lo que se estaba acostumbrado era a himnos con órganos y muy solemne, una música muy sacra. Entonces, después fue incorporándose todo eso, pero en la iglesia se tocan merengue, en los coros. La mayoría de los coros son merengue. La güira y la batería, la tambora. Sí, la mayoría de los coros en la iglesia son merengue. Entonces no es el ritmo, no es en el ritmo que está. Ahora lo que es chocante es que como algo nuevo, pero si son estos jóvenes, que son jóvenes cristianos de muy buen testimonio, con esa música ellos pueden calar, porque posiblemente un joven que sea de la calle no te va a escuchar una balada cristiana, pero sí te va a escuchar a algún exponente de la música. Exactamente, a Madiel Lara, a cualquiera de esa gente. Sí, que tienen muy buenos contenidos y son buenos compositores. A los jóvenes que escuchen ese tipo de artistas, que son buena calidad. Entonces, el problema no está en el ritmo, no está en el ritmo. El problema está en el contenido. Si ese ritmo tiene unción de Dios, pues bueno, es bueno. Sí. Bueno, señores, ya ustedes lo escucharon de la misma boca de nuestro pastor José Ramón Roa. Pastor, para que ya terminemos, yo creo que usted me le dé un consejo a esas personas que están en el mundo, que necesitan de Dios y en verdad necesitan eso de Dios, esa cosa espiritual que ellos en realidad necesitan. Bueno, mira, lo más importante en la vida es establecer lo que es el orden de prioridad. Y dentro de ese orden de prioridad debe estar Dios. La Biblia nos dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Sí. Y a veces queremos buscar las añadiduras primero y entonces después la bendición de Dios. Y entonces por eso fracasamos en la vida. Tengamos en cuenta a Dios en todo lo que hacemos. La Biblia dice, una expresión de Salomón, que se dice que fue el más sabio de aquel momento. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los tiempos en los cuales ya no tenga alegría, no tenga contentamiento, no te se vayan la fuerza, te se vayan esas facultades que tiene de ser joven. Hay que aprovechar la juventud porque no vuelve después que se va.
y la mejor forma de aprovecharla es teniendo valores. Esos valores vienen de Dios, tienen una fuente. Los mejores valores están inspirados en Dios, en el temor a Jehová, que es el principio de la sabiduría. Y es tiempo de que nuestros jóvenes dejen la calle, porque la calle no trae nada bueno. Como dice Redimido, es un tema, ¿no es verdad? Nada bueno. Lo bueno está en Dios, lo bueno está en Cristo. Aunque el mundo te venda que no, porque la Biblia dice que estamos en un tiempo que a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Lo bueno está en Cristo Jesús, que es el Salvador y quiere darte vida en abundancia. Amén, amén. Bueno, pastor, muchas gracias por Gracias a ti por darme esta maravillosa oportunidad. Si te quieres mandar un saludo a su esposa, a alguien, bueno, un saludito para todos, que les quiero bastante, y también a todos los amigos, mis abrazos para ellos.